una exposición acerca de las interfaces de gestión de riesgo a noviembre del 2022. En este caso, la expositora va a ser Mahadi Masiu. Eh, la conocen, creo, muchos. Es el soporte UKET que lidera las líneas de DAI y DSI. Así que, nada, sin más precedentes, Mahadi, por favor, te escuchamos. Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mahari Masiu, como me han presentado. Yo trabajo en UKDT como líder de riesgos para soluciones integrales y ahora recientemente también para la DAI. Entonces, el propósito de la sesión de hoy es un poco revisar lo básico o refrescar un poquito, pero es un refresco distinto. No vamos a ir en profundidad en lo básico, pero sí vamos a revisar las interfaces claves para la gestión de riesgos. Y la razón de esto es porque nuestros retos claves actuales, como también nuestros riesgos clave que estamos experimentando, están relacionados a estos temas, y estos son los que están relacionados al control de los proyectos. Y eso es costo, tiempo y contratos. De manera, como punto de partida, solo quiero enfatizar que el tema de la gestión de riesgos no es solo relacionado a la gestión de riesgos. Muchas veces hay el error y creemos que los riesgos están separados del negocio, pero el tema de los riesgos no es por la salud de los riesgos, sino por los objetivos clave que queremos obtener. Entonces, a alto nivel, pero lo que vamos a cubrir aquí es el proceso, los diferentes participantes, los stakeholders y los elementos de control que tenemos para costos, para el cronograma, como también la gestión de contratos y, por último, los reportes. Entonces, cuando miramos el proceso de gestión de riesgos, todos estamos ya familiarizados con esto, pero lo que quiero recordarles sobre este proceso es un proceso interactivo. Eso significa que cada vez que ustedes van a través de cualquier actividad o de cualquier proyecto o a cualquier nivel de participación en el que están, tienen que repetir este proceso. He hecho un círculo en estas áreas. Yo sé que todos saben los procesos y el escalamiento, pero tenemos que entender cuáles son los impulsores clave. Y estos impulsores pueden ser las normas de la industria, las políticas de la industria, o pueden ser estándares, o pueden ser asimismo factores públicos que se están dando en el país y que pueden tener un impacto en la ejecución de los proyectos, y también internamente pueden ser factores organizacionales internos, nuestros procesos, nuestros sistemas que tenemos aplicados. Todos ellos pueden ser distintos impulsores. Yo sé que todos estamos familiarizados con este proceso, pero donde tenemos que enfocarnos actualmente como RCC es en la última parte, donde tenemos que entender qué tenemos que hacer para poder gestionar estas amenazas y estos retos. Y asimismo, qué es lo que vamos a hacer, las decisiones que tenemos que tomar, ya sea escalar a diferentes niveles, o si lo tenemos que o mantener en el mismo nivel o llevarlo a otro nivel. No es una cuestión solo de comunicación, sino que tenemos que gestión. Si ven nuestras diapositivas originales, estas flechas azules que tenemos aquí, la única razón por la que las he editado hoy día es para que entiendan y enfatizar la comunicación continua que tenemos que tener. Gestionar procesos a lo largo de las distintas industrias, ya sea construcción o salud o educación o ya sea logística, lo que menciones, tenemos comunicaciones y estrategias de comunicación establecidas, pero lo nuclear es que sean consistentes y continuas.
Eso significa que en cualquier momento las cosas pueden cambiar en cualquier proceso. Entonces, no es solamente cuando llegas a implementar acciones o cuando buscamos una solución, pero es también a lo largo de todo. Entonces, enfatizar nuestras acciones y nuestro escalamiento para que se tomen decisiones de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba en términos de comunicación, y eso tiene que ser gestionado de manera eficiente. Hay muchas estrategias desarrolladas a nivel programa que necesitan bajar también a nivel programa cuando se ejecute. Yo sé que ustedes han recibido notas técnicas, han tenido la oportunidad de recibir notas, guías, porque hace 3 meses se emitieron, pero las han recibido ahora. Entonces, una de las cosas que tenemos que mejorar es esta comunicación continua. No voy a hablar mucho sobre aquellos ítems porque ya los sabemos, ya los conocemos. Entonces, cuando revisamos nuestro proceso y la gestión de nuestro riesgo y de el evento que tienes, y el cambio de circunstancias y el cambio de situaciones, tenemos diferentes causas que lo generan y esas causas van a tener consecuencias. Y colegas, y a la hora de gestionar riesgos, no solamente lo haces a una dimensión, lo tenemos que hacer de manera integral. No puedes simplemente tomar shortcuts de cómo entender nuestros riesgos, porque esto es un proceso que requiere tantos diferentes componentes y tantas personas participando, y hay que describirlo y entender y estas causas tienen que ser específicas porque esas causas resultan en un solo evento y tienen un impacto en un solo ítem. Entonces, cuando lo revisen, tenemos consecuencias que pueden ser positivas también, pero hay que mejorar esas causas y podemos tener beneficios, ya sea en ahorros, podemos optimizar el diseño o en la forma de diferentes stakeholders. Por ejemplo, las comunidades pueden estar muy satisfechas con los servicios que nosotros les estamos dando y con los proyectos que les estamos entregando. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que poner acciones en ese lugar. Y uno de los ejemplos claros es cuando tienes un plan y si tu plan es minimizar los beneficios, ya sea cualquiera sea el caso, la manera de ver la gestión de riesgos, puedes tener todos estos procesos establecidos, pero puedes consultar con los especialistas para que te dé un plan bastante nutrido y que puedas tener un buen plan de capacitación para que veas qué es lo que tienes que hacer. Y esas son acciones de respuesta. Pero si tú no haces nada acerca de lo que estás haciendo, es muy importante que sepamos qué impulsa esos riesgos y luego manejarlo y asimismo tenemos que gestionar la consecuencia de manera que puedas tener una respuesta muy activa y proactiva a esas causas y una respuesta reactiva a esas consecuencias, de manera que puedas eliminar la probabilidad de que se dé ese riesgo y eliminar la probabilidad del impacto que pueda tener ese riesgo. Y en términos de oportunidades, queremos mejorarla, como pueden ver, las posibles oportunidades que puedan darse. Y para poder hacer eso es importante que cambiemos las causas, es importante que cambiemos las consecuencias también. Lo más importante, colegas, no es una persona, no se trata de una persona, se trata el compromiso, la participación es crítica. Nuestra meta es dimensionar la línea controversial. Los riesgos no pertenecen a los talleres de riesgo, pertenecen a todas las reuniones que tenemos que están relacionadas al proyecto. Si es una reunión de diseño y si ya hay un riesgo,
o si hay una reunión programada, como sabemos al momento en algunos de nuestros sectores, cuántos proyectos tenemos que no han sido, no tienen un cronograma aceptado, y eso evidentemente es un riesgo. Entonces, cuando ves el marco que tenemos establecido, vamos a nivel estratégico en términos de qué es lo que tenemos, cómo tenemos que manejar este proceso. Todo empieza en este nivel acá. Esto es nuestros ejecutores, donde están los contratistas y los consultores. Ellos son los que nos proporcionan a nosotros todo lo que necesitamos. Ellos, en términos de estimados, en términos de cronograma de actividades, en términos de las personas que estamos en contacto con ellos y en acuerdo con ellos. Entonces, eso lo vamos a analizar a lo largo de los diferentes proyectos para decir a nivel proyecto qué es lo que tenemos que buscar con respecto a los posibles riesgos relacionados a nuestras entregas, a la entrega de nuestros proyectos. A nivel proyecto, estamos viendo, tenemos riesgos para poder entregar esos proyectos y tenemos que ver si tenemos los recursos correctos en el momento adecuado. Eso significa que si no tenemos la suficiente logística o no tenemos los permisos, las licencias o los sistemas o si no tenemos o los procesos correctos o procesos que nos apoyen. A veces son procesos de gobernanza que no quedan claros y que no son concisos y cómo tener matrices a diferentes niveles. Y eso lo tenemos que captar en nuestro Risk Hive, porque tenemos que hacer dos cosas. Primero, gestionar, porque ARSC está a nivel proyecto. Nosotros somos el órgano gestor para asegurarnos y también somos el órgano conector a nivel proyecto a nivel sector, donde tenemos la gestión ejecutiva y donde nosotros nos ayudan a gestionar estos retos. Y eso se tiene que hacer en el momento adecuado. Si ustedes ven este proceso al lado derecho y vemos el escalamiento, todo esto tiene que ir hacia arriba como un hilo dorado. Entonces, al momento que llega este momento acá, tenemos las tendencias a las diferentes regiones. Mira, podemos decir, por ejemplo, el tema de la tierra es un problema clave en este momento y no es algo que no solamente se pueda gestionar a nivel proyecto, tiene que escalarse a nivel sector y tal vez a nivel programa para que se gestione de manera estratégica y las regiones desarrollen lo que tenga que desarrollarse. A este nivel es donde tenemos todos los sectores y aquí es donde proporcionan información, donde puedes tener una visión clara y transparente de lo que está pasando. En este nivel, a nivel sector, no hablamos de riesgos individuales, ni hablamos pero aquí revisamos las cosas que son sistémicas en términos de nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestros sistemas, nuestras estructuras de gobernanza y cómo las gestionamos para que podamos entregar exitosamente nuestros proyectos. Entonces, a nivel sector, vemos cómo podemos tener políticas o cómo las podemos cambiar. Si es que uno ve, por ejemplo, permisos, cómo podemos influenciar las políticas actuales en respecto a los diferentes stakeholders o cómo podemos influenciar estratégicamente las instituciones del gobierno para poder tener una ruta que nos que nos ayuden con los proyectos de ARSC para conseguir la aprobación rápida de esos permisos que nos permitan cumplir con nuestros plazos y cumplir con nuestros acuerdos contractuales y cumplir
lo que al final del día recuerden que estamos gestionando fondos públicos. Entonces, este diagrama es muy importante que lo entendamos y que entendamos la influencia que podemos tener al momento de escalar ítems y al momento de gestionar todo esto con una visión correcta. Pero más importante, tenemos que empezar a utilizarlo para decir ¿y qué es lo que está viniendo hacia abajo? Y eso es cuando la comunicación vuelve a nosotros y decir qué estrategias estamos usando como organización, no a nivel proyecto, de cómo gestionamos esto o lo otro, porque estos riesgos siempre se van a repetir, pero tenemos que saber cuáles son los niveles de la organización y cómo va a pasar. ¿Cómo podemos saber cuál es lo permanente a nivel estratégico? Y luego, en el tema de roles y responsabilidades, la razón por la que pongo todo esto junto es en el momento en el que estamos en este momento es ver la mayoría de nuestros procesos y cuando llegamos al punto a nuestros roles y responsabilidades relacionados con la gestión de riesgos, es muy importante que entendamos y valoremos cómo encaja todo junto. La diapositiva anterior les mostraba el enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero tenemos que asegurarnos de que tengamos políticas y acuerdos de cómo vamos a gestionar los riesgos. Suena un poco fluffy, pero al final del día, cuando vas donde un contratista a nivel proyecto, uno habla de lo que tiene que asignarse, habla de las alertas tempranas y esa alerta temprana y las tendencias de esas alertas tempranas y las tendencias de los eventos compensables lo tenemos que reflejar en ciertos niveles y esa es la plataforma que estamos utilizando para permitir la visibilidad a diferentes niveles. La gestión de riesgos al final del día, colegas, es una herramienta de gestión. Es la manera en cómo vamos a reforzar y cómo vamos a disparar una estructura y mostrar qué es lo que estamos haciendo en términos de cómo gestionamos nuestros problemas. Tenemos distintas personas que no van a gestionar esto, pero estas son las personas con las que tienen que comunicarse, que son partícipes de todo este proceso. A nivel proyecto, que es donde nos tenemos que enfocar, como campeones de riesgo, ustedes son participantes, ustedes no son propietarios. Probablemente debe haber un propietario si es que está relacionado con una funcionalidad específica. Pero cuando revisamos lo que dice el contrato, dice que el gerente de proyecto es responsable de los riesgos del proyecto. Entonces, en cualquier momento, el gerente de proyecto puede autorizar los riesgos en ese registro. Esos riesgos que vienen de una alerta temprana o que vienen de sesiones de reducción de riesgos y que también viene de los recursos de RCC, como también de los consultores o como del contratista al momento de la entrega de este proceso. Entonces, como gerente de proyecto, en cualquier momento tú no puedes decir, estos son mis riesgos críticos y esta confianza en la que tengo, en cómo lo estamos gestionando y cuánto está impactando mi proyecto. Entonces ahí vamos a tener muchísimos problemas donde vamos a estar en constante lucha y conflicto. Entonces esta herramienta nos permite evitar ese fuego y ahora lo que quiero aquí, espero que tengamos una buena conversación entre nosotros. Yo no voy a ser la única que hable. Yo quisiera, como ustedes son los que están en el arena, en lo que está pasando como gerente de los riesgos es no solamente por riesgo. Cuando uno lee la definición de la gestión de riesgo, es gestionar incertidumbre y objetivos.
Cuando uno tiene incertidumbre, esa incertidumbre está relacionada al costo y relacionada al tiempo y está relacionada al alcance. Esos son los temas claves que van a encontrar en nuestros registros de riesgo. Estas son las cosas que encontramos en las alertas tempranas, en nuestras conversaciones. Entonces, la gestión de riesgo es una parte integral del funcionamiento, porque la manera en cómo visualizamos esto es solamente a través de la herramienta de la gestión de riesgos. Y a través de estos tres elementos, esto es lo que estamos monitoreando. Cuando vemos todas nuestras consecuencias, están relacionadas a estos temas claves, al alcance, a los costos y a la conducción de las personas que están en el contrato como lo tenemos, ya sea la conducción del consultor, del contratista, de cómo responde a las instrucciones que se le da y responder con respecto a los entregables que deben presentar de acuerdo al cronograma de los entregables o cumplimiento de las fechas clave. Todo eso está incluido en nuestro registro de riesgos. Entonces, cuando llegamos a la primera parte, que es el costo de los riesgos, como ya dije anteriormente, recuerden que esto es una herramienta. Esto es para refrescarles esta herramienta. Entonces, en términos de cómo analizamos el costo de un riesgo, la herramienta que utilizamos es el registro de riesgo que está en la plantilla de reportes. Pero como organismo gestor de ARCC, tenemos el contratista y tenemos a RCC como el órgano gestor y tenemos a UKDT como gestor consultor. Entonces tenemos que estar cómodos al momento de interrogar los ítems que tenemos en el registro. Estos ítems los encuentran en la plantilla del reporte en la pestaña 3. Entonces, en esta página todos tenemos que estar familiarizados. Quiero preguntarles, colegas, ¿todos conocen esta página en nuestras plantillas de reporte? ¿Están todos familiarizados con esta pestaña? Carlos, please help me because I do not have my Carlos, por favor, ayúdame porque no puedo ver el chat. Sí, correcto, Mahadi. Justamente Flavio Montoya decía que sí, que Okay. sí conoce la plantilla. No sé si alguien más. Thank you, Flavio. Colleagues, is very important. This page, Colegas, es muy importante. Esta página resume, pero hay mucho trabajo por hacer en esta página, porque recuerde que cuando nos referimos a ella es que es potencialmente tenemos que incluir para que un riesgo específico no se materialice. Si la gente necesita más detalle, se los podemos proporcionar. Solamente estamos hablando a alto nivel. Ahora, mensualmente nos sentamos con el contratista y analizamos el proceso. Primero, ellos elevan una alerta temprana y desde ese momento tenemos que ser capaces de ver el impacto potencial de esa alerta temprana en costo y tiempo. Entonces, cuando hablamos de costo, le decimos al contratista, por favor, dígame cuál es el impacto probable, cuánto cree. Tenemos que saber cuál es el dinero que se requiere. Tenemos que entender, porque particularmente este ítem va a ser para el costo de contratista o va a ser para nuestro costo. Entonces, cuando lo vemos, la base de esa estimación. Esto no es algo bonito, es obligatorio. Es obligatorio para el consultor o para el contratista darnos un desglose de cómo han llegado a esa estimación de costo. La expectativa es que ellos nos den la seguridad
de que nuestro socio ha hecho un buen trabajo al momento de evaluar el costo, el impacto potencial en ese costo. Y basado en eso podemos hacer como una provisión en términos de una contingencia que tenemos que asignar. Entonces, esto es muy, muy importante para nosotros, para presionar y para gestionar el contrato. Cuando estamos en estos talleres tenemos que tener un nivel de confianza. Cuando nos sentamos con el especialista de costo, tanto de RCC como cuando nos sentamos con el gerente de proyecto y con los especialistas y evaluamos esto de acuerdo a nuestras funciones y a nuestras especialidades, debemos ser capaces de tener un nivel de confianza y de que esto esté alineado con la industria, esto está alineado con el mercado y esto está alineado con el órgano de ingeniería o el colegio de ingenieros ha regulado. Y que lo que tiene que pasar aquí es cuando nosotros comunicamos, ya sea que comunicamos hacia arriba a nivel a la gerencia central o cuando nos comunicamos entre nosotros, tenemos poder que decir que estoy segura de que yo estoy gestionando esto y no me voy a mover hasta que no tenga la confianza de que estamos gestionando bien este riesgo. No es una situación bonita. A veces cada vez que tenemos un taller de riesgo, queremos tener visibilidad de todo esto, queremos comprender cuál es la base o lo básico de esa estimación y tal vez puedan hablar de las cosas que pueden, de acuerdo a la experiencia de ustedes con respecto a los inputs o los insumos que tienen que ir como justificación de alertas tempranas y a veces esa justificación es una justificación para un evento compensable. ¿Cuáles han sido las observaciones con respecto a eso? ¿Cuál ha sido la experiencia con respecto al riesgo de ese costo? No sé a quién tenemos en la línea. Julio, perhaps you can share from your side your experience in Julio, tal vez tú puedas compartir tu experiencia en la evaluación y cómo te ha ido en la gestión de los proyectos de Tumbes relacionado con el riesgo de los costos. Sí, buenas tardes con todos. Good afternoon. Nosotros hemos tenido evaluaciones de costos. Primero, evaluando el avance que se ha tenido con los hitos. Tenían los entregables claves, que eran la ruta crítica del proyecto. Y para eso teníamos que estar atentos primero al cronograma, que iba siendo aceptado mes a mes, y luego cuáles eran los entregables que tenía que cumplir el contratista, para que nosotros podamos rápidamente verificar, ¿no?, que esos entregables se están cumpliendo, y Costos verificaba de que conforme tenían los entregables y iban entregando sus planillas y los costos de los trabajos, se iba verificando para hacer los pagos. También nos han presentado eventos compensables, ¿no?, acá en los tres proyectos. Un evento compensable que, digamos, nos llamó bastante la atención fue por casos de COVID, ¿no?, que a pesar de que nosotros le habíamos dado todas las herramientas, el presupuesto para que ellos hagan una adecuada gestión de los casos de probable contagio que podría haber, porque eso era el riesgo que teníamos, probable contagio, para el personal clave y que estaba involucrado con la ruta crítica. Y ellos tenían que, dentro de sus estrategias, establecer primero mecanismos de control que ataquen a la causa raíz de ese riesgo. Entre ellos estaba de que su personal clave no podía estar pues exponiéndose
al contagio del COVID, es decir, trabajar en lugares en los cuales había mucha frecuencia o interacción con otras personas que probablemente podían contagiarlo. Entonces, ellos podían hacer incluso hasta trabajo en el hotel, si es que veían de que había mucha probabilidad de que los compañeros en las oficinas podrían tener en este caso, riesgo de contagio, o si se daba un caso positivo de COVID. A pesar de ello, nos hicieron un evento compensable, pero nosotros habíamos registrado en el Ritz High todas las evidencias en las cuales nosotros le dábamos comunicaciones. Les decíamos que las recomendaciones que ellos tenían que establecer para controlar el riesgo y que tenían que cuidar a su personal clave. Y que además ellos tenían que indicarnos en la parte de la ruta crítica cómo es que estaban avanzando, si habían logrado sus entregables o sus entregables estaban retrasados. Y ellos nos indicaban de que uno de sus entregables se había retrasado porque precisamente hubo un grupo de personas que se contagiaron de COVID y entre ellos estaba el personal clave de diseño. Entonces apelamos a verificar en el riesgo y se identificó que ellos tenían varios controles que no lo habían cumplido. Entonces, por lo tanto, se desestimó ese evento compensado. Entonces, de esa forma es que nosotros hemos ido gestionando tanto los costos como los riesgos que podrían, en este caso, conllevar a un evento compensado. 100%. Gracias. 100% de acuerdo contigo. 100%, Julio. Julio, 100%, y gracias por resaltar lo que has gestionado y cómo lo has, esta parte de la gestión de riesgos es ayudarnos en la priorización de riesgos críticos, y la segunda parte es la gestión de control. Si identificamos para poder prevenir el riesgo, tenemos que tener medidas 1, 2, 3. Pero para eso tenemos que ver y tenemos que tener la seguridad y la certeza de que el contratista está haciendo lo que ha dicho que va a hacer. Y es el órgano gestor que tiene que revisar, no solamente comunicarlo y decir, ok, esto es lo que desearíamos hacer, sino verificar que realmente lo están implementando. Entonces, lo que nos llevamos de aquí es cualquier cosa que salga como resultado de esto va a estar incluido en el estimado de costo, en el mismo reporte del proyecto, y va a resumirse como el costo potencial o el posible impacto de ese riesgo. Ahora, estos costos que tenemos acá va a actualizarse mensualmente, que como la PMO es el responsable de los procesos, de los sistemas y procedimientos, y si eso está en nuestro reporte, tenemos que tener una vista de esa cifra. ¿Por qué? Porque esta cifra potencialmente puede convertirse en un evento compensable. Eso significa que esas incertidumbres, si no se gestionan correctamente, y se van a materializar y convertir en una realidad, y la realidad se convierte en un evento compensable. Y el evento compensable, ya saben, va a tener un impacto en costo y en tiempo. Entonces, el dinero que está acá ya no va a ser más incertidumbre, sino va a ser una realidad que tenemos que absorber como RCC. Entonces, es muy importante que mensualmente, a nivel proyecto, digamos, ok, este mes, en los 15 riesgos que tenemos, ahora tenemos 14, y tienes que ir cerrando. En un riesgo hemos logrado reducir el costo, que es una contingencia de 3 millones de soles. Y tenemos que tener esa visibilidad para poder decir, esto nos está demostrando cómo estamos gestionando exitosamente nuestros riesgos. Así es que es muy, muy importante. Actualmente no estamos haciendo esta parte muy bien. No estamos monitoreando
cómo minimizamos nuestros riesgos. No estamos demostrando el costo potencial de ese evento y cómo podemos reducirlo o cómo está aumentando. Entonces, una de nuestras áreas para mejorar es que le hagamos seguimiento al costo de nuestros riesgos. Eso va a reflejar que si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no. La segunda parte es un poco tricky o tiene ahí un truco porque es en términos de nuestros procesos no estamos muy seguros. Cuando en lo del costos queda claro, pero aquí necesitamos discutirlo un poquito más entre nosotros de cómo vamos a llevarlo a cabo. Y nuevamente abro el micrófono para que me digan cuáles son sus experiencias de acuerdo a cómo han analizado el impacto actual de los riesgos en el cronograma. Y a alto nivel, lo primero que tiene que darse para que nosotros podamos saber cuál es el impacto de un riesgo, necesitamos tener un acuerdo o una aprobación de un cronograma aceptado. Eso se tiene que acordar oficialmente entre nosotros como ARCC y ya sea nosotros como consultor y con el contratista. Eso es lo primero. Como ya dije más temprano, es un poco como no tenemos esto establecido en muchos de los proyectos. No sé si tenemos algún input, algún insumo con respecto a la primera oración. ¿Cuáles son los retos que experimentamos con respecto a la hora de acordar o aprobar un cronograma? ¿Qué es lo que experimentan? ¿Alguno de ustedes quisiera compartir o podría darnos un breve resumen de cuál es el mayor problema para tener cronogramas aceptados y acordados? I do believe we have Luis Fernando. Perhaps you can share with us. Luis Fernando, tal vez nos puedas compartir tu experiencia con respecto a la hora de acordar cronogramas. ¿Cuál ha sido más o menos la tendencia? Luis Fernando. Luis Fernando, ¿estás ahí? Okay, colleagues, it seems we've lost Luis. No, parece que no tenemos a Luis. Luego nos tenemos que asegurar de que tengamos la versión correcta, porque esos son otros de los retos. Sabemos que si pones basura en un registro, vas a obtener basura. Entonces, es imperativo de que tengamos la versión correcta para asegurarnos de que tengamos la información correcta para el momento de tomar decisiones. Necesitamos entender la información de incertidumbre. Recuerden que ahora nos referimos a riesgos. Entonces, quiero aclarar la diferencia entre incertidumbre y riesgo. Incertidumbre es cuando nos referimos al tiempo que toma o al tiempo entre desde ARCC se toma para tal vez en un día normal toma de 20 a 25 minutos entre la central entre la oficina de ARCC central a nosotros, y eso es normal, no porque sea no sea porque hay si en un día normal, sin protestas en el camino, lo que sea, te toma entre 20 y 25, porque a veces, por ejemplo, porque ese día todos los semáforos están de acuerdo contigo y todo funciona perfecto. Ahí nos referimos a la incertidumbre. Eso es un poco el rango, pero cuando analizamos el impacto el impacto potencial en el cronograma, tenemos que saber cuáles son las consideraciones que
tenemos con respecto a la incertidumbre. Y luego hablamos de riesgos. Ahora hablamos, si a lo largo de la ruta hay un accidente, si en la ruta hay una protesta en ese día específicamente, estamos hablando de un condicional o cualquier razón, por ejemplo, se rompe la carretera en ese día específicamente, a eso nos referimos como un riesgo. Y esos eventos particulares los tenemos que incluir. Todo ese rango de incertidumbre de 20 a 25 minutos y luego digamos, miren, hay un riesgo en ese día específicamente que vamos a tener 15 minutos adicionales que debemos de considerar porque hay una protesta o porque hay una huelga y está bloqueando la ruta en ese día específicamente. Entonces tenemos que entender qué es una incertidumbre o cuáles son los aspectos que se han considerado y cuáles son los elementos de un riesgo y cuáles eventos vamos a incluir. Entonces, desde una perspectiva de gestión de riesgo, tenemos supuestos, exclusiones y limitaciones, porque basado en eso es donde vamos a tener los retos potenciales. Entonces, esto es, en este proceso, no tenemos un proceso como el de costos, donde tenemos que identificar actividades y cómo las incorporan en nuestro proceso. Eso es parte de nuestras mejoras, pero antes, estos ítems aquí tienen que estar en su lugar. Y tal vez Raquel, de tu lado, como Carlos también, y Mauricio, puede decirnos qué tenemos para el estatus de nuestros programas actualmente. No sé si Raquel quieras agregar algo específicamente sobre esta diapositiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, por ahora no hay mucho que aportar. Como bien sabes, estamos revisando las interferencias que hay entre la gestión de riesgos y la gestión del cronograma, pero bueno, una vez que nos pongamos todos de acuerdo y que acordemos si es que va a haber un nuevo proceso para que haya más sinergia entre los dos áreas, tenemos que volver a hacer, claro, una nueva comunicación para que todo el mundo esté al tanto. De acuerdo contigo. Entonces, lo que nos tomamos de acá, antes de empezar de agregar probabilidades o la asimilación de nuestros, estos son los ítems que tienes que tener. Tenemos que tenemos que tener una lista de verificación y ver los diferentes ítems y todas las consideraciones se tienen que poner aquí. Tenemos que tener un nivel de confianza para que podamos cargar, que nos dé una visión de la misma manera como en esta diapositiva tenemos esta visión. A cierto nivel queremos tener esa visión para decir, ok, cuando estoy viendo mi cronograma, estos son los drivers, estos son los riesgos que realmente están afectando mi cronograma porque están en nuestra P6 y puedes correr una simulación y puedes ver realmente cuál es el impacto en la ruta crítica y cómo está afectando tus fechas clave. Pero el primer paso tiene que ser limpiar todo. Antes de que haces toda esa limpieza a nivel programa, si no, no podrías hacer un análisis de la evaluación de cronograma. Como ya les dije, esto es para refrescarles toda esta información para poder avanzar. ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a estar mejor preparados para priorizar qué riesgos vamos a gestionar primero? Esta herramienta es muy útil, pero tenemos que tener claro cuáles son las bases. Esto no voy a ir en profundidad, pero es el último paso. ¿Qué es lo que tenemos que poner en términos de costo y cuál es
cuál es la perspectiva de costo, a quién tenemos que pedirle que participe, los diferentes expertos, ya sea en costos, ya sea lo que nos permite poner en su lugar para poder proceder con un análisis exitoso de cuáles son los riesgos. Todas estas cosas, en resumen, es parte de nuestro compromiso contractual. Y nuestro primero indicativo de cuáles son estos ítems, eso viene de nuestro acuerdo en el contrato. Esto viene de una alerta temprana cuando se presenta y viene por ambos lados, o viene por el lado de nosotros como cliente, como también de nuestros consultores. Y a través de esa participación con nuestras sesiones de reducción de riesgo, ahí vamos a poder expandir mejor o saber con más precisión cómo son verdaderamente esos eventos. Como ya dije anteriormente, nuestro proceso de gestión de riesgo es una herramienta que nos permite estructurar todo, porque Aconex nos va a ayudar con la identificación. De esa identificación o de esa notificación, podemos decir, este va a ser un ítem que se va a quedar un largo tiempo y nos va a tomar tiempo gestionarlo. ¿Y dónde registramos todas esas discusiones? ¿Dónde podemos saber exactamente cuáles son los distintos stakeholders para gestionar ese evento específicamente? Ya sea nosotros como cliente, ya sea como consultores, ya sea como contratista, o cualquier stakeholder externo que tiene que participar con nosotros, y el lugar donde vamos a monitorear y hacerle seguimiento. ¿Cuáles son los retos? Necesitamos escalar. Tenemos que invitar a los gerentes de proyecto, tenemos que invitar ministros, estas son las herramientas que tenemos para la gestión de nuestros riesgos. No voy a leer estos ítems, pero estoy segura que todos ustedes lo reconocen perfectamente como parte de lo que tenemos en nuestra gestión de contrato. Primero, el primer propósito de una sesión de reducción de riesgo es una plataforma para nosotros para entender cuáles son esas alertas tempranas y decidir qué acciones tenemos que tomar, qué es posible, quién va a llevar a cabo qué, y el tiempo, el marco de tiempo que le vamos a administrar. Esto es donde todo se pone junto. Es aquí donde todo se queda claro y transparente, y cuál es el compromiso que cada uno tiene que realizar, o cuáles son las reuniones de mitigación de riesgo. El propósito principal es resolver el problema y no culpar a nadie, sino asegurarnos de que estamos viendo que se cubran los ítems mencionados, el costo y el tiempo, como también el comportamiento de los participantes. Somos colaborativos, estamos tratando de cumplir con el alcance que hemos acordado. Es muy importante que utilicemos las herramientas disponibles para darle a todos una visión clara, no solamente porque se trata de una herramienta administrativa, sino también porque es una plataforma de comunicación muy buena. Como saben, tenemos continuos cambios, tenemos personas que vienen, que salen, que se van, y tenemos que explicarles el historial de dónde estamos en este momento. Yo sé que ustedes están conscientes de los cambios en los recursos. Entonces, esto nos permite tener un resumen de qué es lo que ha pasado y cuáles han sido los retos que se han experimentado y cómo se ha gestionado. Entonces, colegas, estas son las interfaces que querían que tuvieran, que conociera desde una perspectiva de gestión de riesgo, y cómo podemos enfatizar el impacto en costo, en cronograma, como resultado de ciertos riesgos. Y por último, el compromiso que todos tenemos contractualmente
desde una perspectiva de gestión de contratos para gestionar todo a tiempo y decir, esta herramienta de gestión de riesgos es lo que permite tener todas estas interfaces de control de proyecto y que nos pone todos estos ítems a la vista para poder gestionarlos correctamente. No sé si alguien quiere agregar algo con respecto a esta diapositivo antes de cerrar esta reunión. Carlos, de repente por tu lado, ¿quieras agregar algo? Sí, Mahadi, gracias por el pase. Quería agregar exactamente, bueno, creo que ha sido muy clara tu posición, de verdad. Nos ha quedado corto el tiempo, inclusive, pero básicamente lo que estás comentando aquí es cómo se articula la gestión de riesgos en función a costo-tiempo y también cómo se articula con otras plataformas, ¿no? En este caso con el Primavera 6 para el tema de cronogramas, en este caso estamos hablando de Laconex para las alertas tempranas. Es importantísimo realmente que el Risk Champion, gerentes de proyecto o todos los equipos de riesgo vean cómo se articula la información y cómo finalmente da la vuelta, ¿no? En toda la gestión dentro del proceso del proyecto, con PMO, con el campo, con alto nivel. O sea, de verdad me quedo mucho con eso. Y otra cosa que quería rescatar, que me parece importante, porque creo que todos conocemos el proceso y las formas de cómo gestionar riesgos, pero en realidad era eh, hacer gestión, hacer seguimiento. Realmente a veces nos estamos quedando un poco cortos y creemos que con tener el registro y con ponerle un nombre a alguien estamos haciendo riesgos, pero en realidad hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que mandar correos, hay que levantar el teléfono, hay que ver si la contratista está cumpliendo, si realmente los champions están cumpliendo, si el gerente de línea está cumpliendo, si el PMO está cumpliendo. En realidad es un trabajo articulado de todos y que viene de manera transversal, de arriba a abajo, direccional. Entonces, yo quería cerrar con eso. Te agradezco, Mahadi, de verdad, por la exposición. Ha sido muy limpio y muy claro. Sin embargo, bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo por ahí. De repente Raquel, de repente, no sé, está por aquí Mauricio, alguno de los gerentes de línea si se han conectado, o alguien de la gestión de riesgos en general también, por favor, adelante. Por mi parte, no quería agregar nada nuevo de lo que ya habéis comentado, pero sí simplemente enfatizar que el registro de riesgos es un registro que ha de estar vivo. No, lo llamamos registro de riesgos, pero en realidad también podríamos llamarlo como registro de planes de acción y por lo tanto tenemos que estar actualizando continuamente porque si no, no tiene sentido, no aporta ningún valor que identifiquemos un riesgo o un problema, pero que luego no hagamos nada con ello. Y sobre todo el comunicar a todo el equipo que lo que estamos haciendo cómo está progresando. Y para ello tenemos que actualizarlo de manera regular. Sí, totalmente de acuerdo. Flavio, ¿quieres comentar algo? Sí, es muy importante lo que acabas de mencionar, no solo es asimilarlo, colocarlo en la matriz, sino que hacerle seguimiento, que esa es la gestión en sí, ¿no? Lo que quería comentarles es que hay que aprovechar las reuniones con el contratista, que sí, dicho sea de paso son constantes, y ahí es donde debemos aprovechar y actualizar e indicar las acciones que si se han realizado o no se han realizado, ¿no? Entiendo que los especialistas paran ocupados, pero yo pienso que esas reuniones entre los equipos, ahí es donde nosotros como gestores de estos riesgos tenemos que aprovechar esos momentos e ir actualizando el risk high, la matriz y todo eso. Me quedé sin internet. 100% Ok. colleagues. 100% de acuerdo. Como ya dije al inicio, el control es muy, muy importante y la implementación de acciones también, porque es bueno que tengamos como documentado todo para que podamos decir, nos vamos a hacer, pero tenemos que asegurarnos que se hayan hecho esas acciones. Tenemos que asegurarnos que los contratistas están haciendo las acciones como han prometido hacerlo. Julio ha puesto un ejemplo. Hay muchas cosas que el contratista ofrece como acciones potenciales, pero tenemos que decirle, ok, las escribiste, pero estas acciones tienen que hacerse.
Y eso es lo que tenemos que hacer como órgano gestor para asegurarnos y tengamos la confianza de que esas acciones se hayan implementado. Para cerrar, es muy importante en la comunicación. Cuando ven el proceso, ve quién es responsable, quién es el que reporta, quién es el consultar. Y en cualquier momento tenemos que asegurarnos que los stakeholders en el proceso son aquellas personas que tienen la matriz de responsabilidad a nivel programa, a nivel sector, a nivel regional y a nivel contractual. Tenemos que asegurarnos que cualquiera se tenga que consultar, se le consulte, y no cuando las cosas van mal, pero continuamente hay que tener visibilidad de lo que está sucediendo al momento de un riesgo específico. No solamente al principio, recuerden cuando hablé de la comunicación, es a lo largo de todo el tiempo. Tenemos que tener visibilidad de cuáles son nuestros riesgos clave. Tenemos que estar todos en la misma página de cuál es el riesgo el más alto en el proyecto y cuál es el riesgo inminente, porque estamos gestionando tiempo. Es muy importante saber cuál es la proximidad de nuestro riesgo. Tenemos que saber cuáles son las cosas importantes para nuestros stakeholders, porque a veces no es solamente se trata de dinero. Estamos haciendo estos proyectos para el bienestar y la seguridad de la comunidad peruana. Entonces hay temas claves al momento de relacionados con las expectativas de las personas. Entonces tenemos que asegurarnos que esos riesgos los comuniquemos continuamente, no solamente cuando las cosas son horribles y ya no se pueden manejar y hay una protesta, hay una continuación constante con el apoyo permanente, y podemos decir, este es un riesgo que tiene prioridad, pero estamos tranquilos porque están funcionando bien, tenemos las medidas para resolverlos y hoy día las cosas están mal, pero mañana van a estar bien. Entonces tenemos que tener los medios para comunicarlo y tenemos que tener siempre una mirada en las tendencias a lo largo del sector, que tal vez no sean aplicables para sus paquetes en ese momento específico, pero de repente dentro de 2 meses se dan cuenta que ya están enfrentando ese mismo problema. Entonces hay que tener un ojo, si esto potencialmente me puede impactar a mí en el futuro o me puede afectar mi paquete a pesar de todos los controles que tenemos. Es importante que sepamos eso. Y por último, cuáles son los riesgos que están afectando tu costo, cuáles son los riesgos que están afectando tu cronograma. Esas son las cosas que siempre tienen que estar claras como áreas principales para poder gestionar contractualmente nuestros riesgos y poder entregar nuestros proyectos dentro del presupuesto acordado y dentro de los plazos acordados. Entonces, cuando van a usar las herramientas disponibles que nos ayudan a proporcionar visibilidad, cuando hacemos nuestros reportes mensuales o cuando nos sentamos internamente como ARCC, tenemos que utilizar el Power BI para comunicar a lo largo de las diferentes funciones para que entendamos cuál es nuestro desempeño y esa información incluida acá tiene que hablarnos de qué es lo que nos dice nuestro registro de riesgos. Y cuando hablamos de índices, esto es lo que tenemos en nuestro registro de riesgos. Esta imagen que tenemos aquí, como equipo de riesgo, como equipo de proyecto, tenemos que saber claramente qué significa y cuáles son los riesgos inminentes que estamos enfrentando y en qué fase están esos riesgos y cómo gestionarlo, porque muchos de ellos ahora en este momento están relacionados en procura y tenemos que saber cuáles son nuestros puntos focales en términos de funcionalidad y dónde tenemos nuestros mayores retos. Entonces, es aquí cómo podemos obtener toda esa información y tenemos que nosotros estar estructurados para poder gestionar estos retos y no solamente ser reactivos y pelear, sino somos constructivos, somos progresivos en cómo gestionamos estos controles de proyectos. Eso es todo lo que tenía que decirles. Recuerden siempre, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar a mí, a Raquel, a Carlos y a los líderes del sector también. Y tenemos a Marco
a Rafael, a Mauricio, y estamos aquí para ayudarlos en los procesos, como han escuchado, especialmente en alguna de las áreas, en el análisis de riesgo. Estamos trabajando, después de 2 años de haber implementado algunos de los trabajos, podemos seguir mejorando. Eso es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Gracias, Mahadi. Gracias, nos hemos pasado un poco el tiempo, pero agradecer a todos la participación, de verdad. Y nada, nos vamos a reencontrar seguro en 2 semanas y estar atentos para poder volver a tener una sesión de estas. Muy amable a todos, gracias por su participación. Buenas noches.